Bienvenido a tu podcast, Ven, dalo todo, el único podcast en donde hablamos acerca del marketing. Mi nombre es Antonio Montoya, comenzamos. Saludando a todos los oyentes, hoy hablaremos del impacto de la globalización. Este podcast tiene como propósito explicar los factores necesarios para la globalización sobre el desarrollo de las empresas. Para comprender mejor el tema, debemos conocer el concepto de globalización, el cual Anthony Giddens asegura que la globalización es la intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy distantes, de tal modo que lo que ocurre en una está determinado por acontecimientos sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa. Por lo tanto, entendemos que la globalización es un fenómeno económico, político, social, tecnológico, ambiental y cultural con efectos que sobrepasan las fronteras nacionales, debido a la alta interacción e interdependencia entre las personas, los países y los mercados. Pero ¿cómo influye la cultura en un mercado de consumo global? Para empezar, debemos entender que la cultura es un medio habitual de actuar, sentir y pensar canalizado a través de una sociedad a partir de un número infinito de maneras de vivir. Esto es una definición de Kreber. Entonces, ¿cuáles son los determinantes del comportamiento de mercadotecnia en la empresa internacional? Los determinantes del comportamiento de mercadotecnia en la empresa internacional son conducta, demografía, características culturales, factores étnicos y cultura material. Se debe considerar que la cultura cambia según el área geográfica. Por eso es importante que los directivos en mercados internacionales sean capaces de trabajar con poblaciones de diversas culturas. Los atributos conductuales provienen de las normas sociales y son reglas que definen conductas apropiadas o inapropiadas. Las empresas pueden utilizar estos atributos para dirigir campañas de mercadotecnia. Es importante siempre respetar las ideas conductuales del lugar donde se trabaja una campaña de mercadotecnia, puesto lo que puede ser correcto para algunos, quizá no lo sea para otros. Los factores demográficos, como tamaño de la población, ingresos, tasa del crecimiento del país, nos permite tener un panorama de la población en un futuro. Otro determinante es el idioma. Por ejemplo, en muchos países la mayoría de la población habla solo un idioma o dos idiomas. Los factores étnicos están relacionados a la apariencia y atributos físicos, pueden ser como la talla, el color de piel, estatura, entre otros. La cultura material son las cosas que pueden crear y utilizar los humanos, como edificios, herramientas, transporte. Esta cultura se ve influida por la tecnología, lo que influye en la demanda, calidad y productos demandados y producción. Para que las empresas puedan decidir qué es universal y qué es exclusivo de una cultura, se debe de hacer una valoración acerca del nivel cultural macro y micro de una zona geográfica determinada. También es importante analizar el impacto económico de la globalización en las empresas. El crecimiento de un mercado mundial de capitales y servicios financieros escapa del control de los gobernantes y de bancos centrales. La globalización del capital acelera inversiones, lo que ha permitido la mundialización de empresas y mercados. En la integración económica mundial, lo más destacable ha sido el crecimiento del sistema financiero internacional a mediados de la década de 1980, con dos causas que motivaron el cambio estructural de la economía mundial. La primera fue la innovación en el área de comunicación, que trajo consigo redes globales. La segunda, los desequilibrios en las balanzas comerciales de los grandes países de la economía mundial. Para volver a equilibrar esto, se promovió la importación y exportación de capitales. Asimismo, hay que resaltar la velocidad del cambio tecnológico que impulsa nuevos sistemas de producción, mayormente en electrónica, comunicaciones y transporte. Con esto concluimos que el impacto de la globalización ayuda a las empresas a volverse más competitivas en un mercado internacional. Esto fue todo en su podcast, Véndalo Todo. Nos volveremos a escuchar en otra emisión más. Hasta pronto.